cómo empezamos, cómo se inició, porque realmente somos el inicio de la trufa. Nuestros padres fueron los primeros que se iniciaron en la búsqueda de trufa silvestre. Empezaron nuestros padres por unos señores que llevaban unos perros, y los pastores o nuestros propios padres veían que con esos perros hacían unos agujeros y cogían algo. Primero se empezó a hablar que escondían cosas y que era peligroso. Al final pues se descubrió. Conocimos la trufa por un tío que era caminero de estos rural. Entonces llevaba un Buzi, una moto pequeña, y como la carretera no estaba asfaltada, pues tenía que tapar los agujeros que hacían ellos porque sacaban trufas en la misma carretera. Entonces, pues un día, al ver los agujeros, vio que los hacían unas personas, se escondió y cogió a uno y le dijo: te llevo a la Guardia Civil porque estás haciendo daño. Y entonces aquel se puso muy nervioso y le dijo: pues me tienes que enseñar lo que estás haciendo. Y le dio una trufa y se la enseñó al padre de Daniel y a mi padre, que eran familia, eran cuñados. Y a raíz de ahí empezaron a ver esto es lo que están buscando, y además me he enterado que vale mucho dinero. Mucho dinero para nosotros entonces, que fue campaña 61, 62 o por ahí, era que para tener 1000 pesetas entonces era complicadísimo. A partir de ahí, pues la historia sigue. Nos convertimos en profesionales de la búsqueda de trufas, igual en nuestra comarca que digamos, arrendando terrenos en otras provincias. Con los años que se iba buscando el producto de silvestre, el clima fue cambiando, se empezaron a abandonar las fincas y entonces se cerraron muchos los montes porque no se hacía leña y la trufa silvestre desapareció. Entonces teníamos que buscarnos la vida porque nos quedaban años de vida y ya no teníamos fruto para recoger. Entonces fue una necesidad empezar con el cultivo. Las sequías y la búsqueda abusiva, pues terminó el monte con desaparecer el hongo. Y empezamos pues con las plantaciones por tener otra alternativa, ¿no?, de cultivo. Ahí así fue. Como todo en la vida, si tú ves al vecino hacer algo, te fijas. Te fijas en el que lo hace bien, incluso el que lo hace mal. El que lo hace mal también se aprende. Pues nosotros nos hemos fijado un poco de unos a otros. Unos hemos empezado 2 años antes, 2 años después, pero nos hemos dado cuenta de que nuestra tierra era próspera en trufa. Además, es que es una cosa que llama la atención, que en otros negocios, en otras cosas, si a alguien le va bien, se calla y no dice nada, y los demás pues no se enteran mucho. Y aquí en Sarrión, hablo de Sarrión por decir, en la comarca, ¿no? Lo bueno que tuvo esto es que enseguida empezamos a intercambiar opiniones y a decirnos, pues a mí me va bien si hago esto, yo esto no me va muy bien. Entonces, a intercambiar experiencias, y la gente pues fue abierta en ese sentido, no se reservaba para él solo lo que descubría. Yo creo que una de las cosas que más influyó en que esta comarca, y sobre todo por centrarnos en un sitio en concreto, en Sarrión concretamente, incidió mucho, es que se encontraron todas las cosas. Se encontró una persona como fue Francisco Edo, que quiso hacer su tesis doctoral sobre la micorrización de las encinas truferas, pero se encontró con un montón de gente que en un principio llamaron los locos de las carrascas, porque plantaban carrascas, que habían visto que los pocos recursos que se estaban obteniendo en la zona eran a través de la trufa, y que ahí podía haber una salida a una zona muy deprimida en cultivos agrarios, pues con pocas producciones, y en la cual al final fue esa necesidad de que no había otro sistema que intentar que eso vaya para adelante, que la trufa funcionase. Se empezó por Francisco Edo y después hicimos un viaje a través del mercado de trufa que había en la estación de Mora. Hicimos un viaje a Francia para ver lo que había en Francia,
Y allí empezamos a sacar una semana entera, empezamos a sacar nuestras pequeñas conclusiones y fue el inicio de empezar a lanzarnos con el cultivo, porque la trufa silvestre, como iba tan en declive, veíamos que nosotros nos quedaba, si iban las cosas normales, bastante vida todavía y teníamos que seguir criando a las familias y no íbamos a tener para ello. En Sarrión se hizo un curso de micorización con encinas truferas y la verdad que fue un éxito porque los franceses empezaron 100 años antes o 200 y tuvieron experiencias se micorizaba con otra técnica que no era tan perfecta como la que hemos tenido nosotros. La verdad que hemos tenido mucha suerte en tener la técnica esta de la micorización. Bueno, muchos temas de la plantación, desde la recogida, todo el tema que había sobre la trufa, aquello fue muy importante para nosotros, porque no sabíamos nada entonces, solo sabíamos ir a coger trufas al monte. Entonces eso nos ha ayudado mucho, en general. Que en el año 2005 ya se hiciera el proteger la marca Trufa Negra de Teruel fue una idea muy buena. Y pasamos varias noches, discutiendo el tema, porque unos que si trufa de Sarrión, que si trufa de Teruel, que si trufa sin negro, que trufa negra, que tapatín. O sea, estuvimos varias noches discutiendo el tema, hasta que al final pues hubo un consenso y se optó por la marca Trufa Negra de Teruel, hasta que ya hemos llegado al punto de hacer o crear la IGP, que es cuando se ha empezado a crear a partir de llevamos 3 años, ¿no? con el tema de IGP, y ahí estamos en el camino ese ahora de hacerla poner en funcionamiento, hacerla funcionar y que realmente pues se nos conozca a lo que somos. La Trufa Negra de Teruel, que es la trufa pues que más cantidad de kilos produce, la provincia que más produce de España y creo que del mundo. Se ha conseguido generar una historia, un relato que haya hecho que nuestra manera de trabajar, la manera de trabajar de los productores de trufa de Teruel, podamos dar una garantía de calidad diferenciada, que eso es lo que va a ser la IGP Trufa Negra de Teruel, una garantía de calidad para que el comprador final, a quien le lleguen nuestras trufas, sepan que son de la variedad Tuber melanosporum vir, que están nacidas, crecidas y originarias en la provincia de Teruel y que ellos sepan que lo que compran es algo diferenciado, que es algo que no les van a engañar, que el consumidor final tiene que estar muy bien informado porque hay muchas variedades de trufa en el mundo, pero como la nuestra y con nuestros aromas y nuestra manera de trabajar no hay. Entonces ese valor añadido lo tienen que tener ellos y nuestros productores y comercializadores. Ver la marca IGP Trufa Negra de Teruel, lo que va a ser el reconocimiento a nivel europeo, sobre todo de una manera de hacer, ¿no? Pues lo que hemos estado hablando antes, del origen de todo el conglomerado que se ha generado a partir de vuestros inicios, de vuestra experiencia, que ya pues somos, las siguientes generaciones somos muy partícipes ya de esto, y es el seguir la trayectoria de lo que vosotros empezasteis. Sí que es cierto que entre la alta gastronomía siempre hemos tenido gente que ha estado muy interesada por la trufa y de hacer colaboraciones con nosotros, tanto acudiendo a ferias como a eventos, como cada vez que nos ha propuesto un cocinero de cualquier sitio, oye, quiero hacer unas jornadas con trufa. Pues hemos tenido en muchas ocasiones, pues aunque tengamos que perder de nuestro tiempo pues, particularmente, pero estar con ellos, incluso a veces hacer alguna demostración. Y yo creo que los cocineros ahora ya lo están teniendo esto como algo más normal, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Que yo creo que incluso en esta zona ya casi es raro el restaurante que tiene un buen menú y no contempla poner trufa, vamos, es muy difícil. Sí, en pocos años
Como bien dices tú, a partir del año 2000, como aproximadamente, en estos últimos 20 años, ha aumentado mucho el consumo de trufa en España. Pero aparte de aumentar mucho el consumo de trufa en España, porque se está conociendo, porque antes no la conocían ni en el mismo pueblo que se recogía, y ahora ya se conoce prácticamente, hemos hecho mucha divulgación, hay que divulgar, hay que salir a la calle y ofrecer el producto. El tener una estrella Michelin y varios soles Repsol en la provincia de Teruel para nosotros es un orgullo, y esta gente trabaja con cocina de autor, con cocina de territorio, de kilómetro cero, y dan mucho valor al producto, dejando ese valor añadido en nuestro territorio, que es lo que a nosotros no solo nos enorgullece, sino que nos deja rentabilidad y que puede darnos a conocer, atraer un público con un poder adquisitivo mayor y que valore. Y que luego sea también altavoz, porque ha venido a Teruel a comer la trufa, ¿no? Que es la cuna donde nace, donde crece, donde se produce y donde se puede degustar mejor. Sigo pensando que falta todavía sitios donde quizás llamen la atención a alguien que pueda venir de fuera de verdad a comer trufa, donde te pongan la báscula, te enseñen la trufa, te digan tanto pesa y vamos a poner la que usted quiera. Y estos sitios es los que está faltando un poco ahora, porque ya viene gente que quiere eso. Viene a Teruel a comer trufa. Tenemos que tener claro que tanto los productores como los restauradores tenemos que estar vinculados para que sea la mejor calidad que hay, y luego que ellos la sepan optimizar totalmente. Y con optimizar no quiero que pongan poco en un plato, sino que cobren lo que tienen que cobrar, pero que haya trufa. Y luego también vamos a intentar, y queremos intentar, que dentro de lo que es la gastronomía no solo esté la trufa fresca. Hay infinidad de productos con trufa, con esta misma trufa, que se pueden hacer recetas exquisitas durante todo el año, y esto es lo que tenemos que intentar a través de escuelas de hostelería y otras asociaciones, de que esto se pueda hacer. Hace 25 años andabas por el mundo, e incluso en zonas muy, muy cercanas, como ha dicho Joaquín. La trufa es de chocolate, la trufa es que era totalmente desconocida. Yo siempre dije lo mismo, costará una generación, que son unos 25 años, el que empiecen a conocerla, que se empiece, no un consumo masivo, sino que solamente que se empiece a conocer. Eso se está logrando. Es que admiramos Francia, Italia, claro, y Francia e Italia llevan 150 años promocionando la trufa y comiendo trufa en cualquier casa. Un particular en Francia come trufa una vez al año, 2 veces al año, igual que aquí comemos turrón en Navidad o bebemos champán. Hay varios campos fundamentales donde nos deben ayudar, nos deben seguir ayudando, que son, pues, por ejemplo, en el tema del riego, que son en el tema de los iodes, que son problemas que debemos ir solucionando, que a veces no encontraremos las soluciones definitivas, pero si nos ayudan un poco, pues eso es bueno. Y hay otro punto de la investigación, no solamente en la producción, que es el marketing. También es una ciencia. Y a nosotros nos interesa que gente que se dedica a conocer el tema de comunicaciones colaboren con nosotros. Y aquí puedo nombrar, por ejemplo, a Lemi, que ha sido capaz de llevar la trufa negra, ya no de Teruel, sino de Europa, la trufa Melanosporum, a Nueva York. ¿Qué precio, qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene de que en Zaragoza se haga una reunión hablando de la trufa negra? En Vic, en Teruel. Todo eso es importante. Si no nos conocen, no nos van a consumir la trufa. Y ahí el mundo de investigador también tiene que trabajar. Los medios de comunicación son muy importantes para promocionar cualquier producto.
siempre que se esté bien tratado, siempre que se diga, digamos, la verdad, lo bueno y lo malo. Pero es fundamental. Luego el boca a boca. Al final tenemos que tener en cuenta que somos 8 o 9 mil millones de personas en el mundo y nuestro sector es muy pequeñito. Tenemos muchas zonas aún que ir y que nos conozcan. Dani, lo siento mucho, pero te han dejado el listón, pero para que trabajes y trabajes. Ya lo veis haciendo. Pero, oye, que se haga recientemente una cofradía de la trufa, que se haga hecho ya un panel de catadores de trufa, el primero en el mundo, que se hagan cursos continuamente, que se creara precisamente el curso de truficultura en unión con la Universidad de Mola de Rubielos, que reunamos aquí durante una semana a gente que venga a aprender, que hemos estado abiertos. En los primeros años hemos tenido... ¿Cuántos alumnos podemos recibir en el tema de formación? 40. Y señores, hemos tenido que abrir hasta 80. ¿Por qué? Porque la gente de nuestra provincia, de nuestro Aragón, del resto de España, se le ha abierto un campo que abrieron estos señores de otra forma de fijar la población. Hablando de nuestro pueblo, por no salirnos más lejos, de 50 o 60 alumnos que teníamos en el colegio en los años estos que estamos hablando, a este momento que creo que hay 140, 160. Entonces prácticamente se ha doblado. Eso quiere decir que hay gente joven que se está quedando en el territorio, en zonas muy despobladas, y eso es importantísimo. Para mí, el mayor éxito de la trufa es que tus hijos se queden en la zona, los hijos de mano se quedan en la zona, los de ladio se quedan en la zona. Eso para mí es el mayor éxito que existe en la trufa. Que las generaciones siguientes puedan quedarse en su tierra, puedan quedarse en su pueblo, tengan la ilusión de seguir los pasos de su padre o de su abuelo. Yo no le llamo éxito a recoger 1 kilo de trufas que valga 1000 euros o que valga 2, sino el éxito creo que es que sigan otras generaciones en nuestro pueblo, en nuestras tierras, que digamos no desaparezcan.